Buenas tardes a todas y todos. Yo soy el profesor, diseñador Gustavo Lento Navarro, profesor de la Universidad de Palermo, y quisiera darles a todos la bienvenida a este 9º Congreso de Interfaces Virtual 2021. Vamos a dar comienzo entonces a la Comisión de Entornos Digitales y Tecnologías. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de toda la América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año, el Congreso cuenta con 340 ponencias, distribuidas en 33 comisiones en vivo. Esto es algo muy importante, estimados colegas. Cada ponencia dispondrá de 5 minutos. Es muy importante este punto porque el tiempo tenemos que ser muy estrictos. En ese aspecto, Pamela, quien está moderando esta presentación, cuando les falte 1 minuto les estará enviando un chat, ¿sí? Si no, lamentablemente pasado ese tiempo voy a tener que interrumpirlos, con lo cual prefiero que hagan uso de sus estrategias docentes para llevar la idea fuerza. Tal vez las presentaciones, que siempre son bienvenidas, necesitan tener la agilidad del tiempo para después, una vez terminadas todas las presentaciones, podamos tener ese espacio enriquecedor de intercambio. Ustedes tomen en cuenta que el espacio de 5 minutos nos queda claro que es un espacio reducido, pero el formato de este evento Interfaces tiene que ver con este encuentro, tiene que ver con intercambiar ideas y conocernos y empezar a establecer puntos de contacto. Que si alguno de ustedes después queda en contacto con otros colegas, pueden pasarse sus ponencias, o también están nuestros cuadernos, en donde seguramente muchos de ustedes podrán publicar sus papers. Dicho esto, les pido por favor que sean conscientes del tiempo para que todos podamos compartir un buen espacio de trabajo entre todos. Por lo tanto, y dándoles la bienvenida a cada uno y estableciendo las reglas de trabajo, voy a dar entonces la bienvenida a Mario Battistelli. Mario, ¿estás por acá? Hola. Mario, Hola, ahí te veo. Gustavo. Bienvenido, Mariano. Mario. Un gusto conocerte. Mario nos va a hablar de las 5 claves para incorporar el pensamiento computacional en las aulas. Bienvenido, Mario. Estos son tus 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y trataré de manejar con agilidad el tiempo, a ver si lo logramos. Entonces, mi nombre es Mariano Battistelli, perdón ahí que te corrijo, Gustavo, me has rebautizado, pero no pasa nada. Soy el director de proyectos Martín, es un proyecto que ha sido diseñado para desarrollar el pensamiento computacional a través de la robótica y la programación por estas 2 empresas, con Logos y Educagot, con mucha experiencia en el ámbito de la robótica educativa y mucho compromiso con la educación en estas áreas. Más adelante aparecerá la web del proyecto para que quienes quieran conocerlo más en detalle, pero mi intención en este espacio es compartir con ustedes algunas experiencias del desarrollo de este proyecto que pueden resultar inspiradoras a quienes están en el mundo de la educación, a quienes están trabajando en esta área. Ese recorrido y esas experiencias yo las he resumido en 5 claves que le dan el título a esta ponencia, 5 claves para desarrollar, incorporar el pensamiento computacional en las aulas, y resumen de alguna manera el recorrido que hemos hecho. La primera clave ha sido la de buscar contextualizar el aprendizaje. Una de las teorías de aprendizaje más extendidas, la del aprendizaje significativo de Usuel, explica la necesidad de conectar nuevos aprendizajes con conocimientos previos, con otras disciplinas, con otras áreas. Y aquí ha sido como un punto fuerte que nos hemos planteado, decir, bueno, ¿cómo bajamos, cómo le damos contexto al aprendizaje, a la enseñanza de la tecnología? 2 elementos clave, 2 elementos fundamentales que hemos utilizado para llevar adelante esta clave. El primero ha sido el storytelling,
la serie Smart Team es un proyecto que además de enseñar el pensamiento computacional, cuenta una historia, la historia de 5 amigos que van encontrando situaciones reales que deben resolver a través de la tecnología. Podría parecer trivial a la hora de enseñar contenidos de ciencias de la computación, el contar una historia, pero es fundamental para dar un contexto y sobre todo conectar con el porqué y el para qué de la tecnología. El segundo punto ha sido el enfoque STEAM, un enfoque pedagógico bastante extendido en el ámbito de la tecnología, que se podría definir como un modelo de trabajo multidisciplinar, muy asociado al aprendizaje basado en proyectos. En Smart Team, la temática propuesta en cada libro conecta con contenidos curriculares de cada uno de los años, de cada uno de los cursos. De esa manera se acerca la enseñanza de la tecnología a los proyectos de tecnología reales, donde lo habitual es que estos proyectos se den de manera interdisciplinaria. Nuestra segunda clave ha sido desarrollar un marco teórico. Pienso que esto es válido para cualquier proyecto, el tener un marco teórico claro de referencia. En nuestro caso, la pregunta inicial ha sido, bueno, al trabajar con un proyecto de robótica y de programación, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué enseñar? Programación, robótica, lenguaje. ¿Qué pasa si dentro de unos años ese lenguaje ya ha quedado obsoleto? ¿O qué sucede con la inteligencia artificial, que tiene una lógica totalmente distinta? Entonces aquí nuestro punto de referencia ha sido el pensamiento computacional, que hemos desarrollado nuestro propio marco teórico luego de una investigación sobre el tema, y que hemos definido como un modo de pensar, comunicar y crear a través de las nuevas tecnologías. Y este ha sido y es como nuestro punto de referencia y lo que le da marco a nuestro proyecto. La tercera clave ha sido situar al alumno en el centro del aprendizaje. En este tipo de proyectos es muy natural adoptar este modelo porque el alumno cumple un rol muy activo en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y aquí algunas cuestiones concretas, como por ejemplo el recorrido que hace el alumno, cómo hacemos para respetar la curva de aprendizaje, para evitar frustraciones, para ir fomentando ese sentido de competencia que necesita el alumno para conectar con un nuevo contenido. El aprender a programar de por sí es una tarea difícil, entonces generar un recorrido que vaya acompañando esa curva nos parecía como muy importante, y esto lo hemos hecho tanto desde las plataformas de programación como desde las propuestas de trabajo con equipamiento de robótica. Nuestra cuarta clave ha sido acompañar al docente. El acompañamiento al docente es fundamental en todo proyecto de este tipo, porque el docente tiene que llegar bien armado a la clase, especialmente si tiene poca experiencia en robótica. Y aquí, para dar como la caja de herramientas al docente, hay muchos recursos, dos que yo veo como fundamentales: la hoja de ruta, para que el docente pueda planear su propio recorrido, y los criterios de evaluación. Estos proyectos en general tienen mucho de evaluación formativa, de acompañamiento, pero uno tiene que conocer el final del recorrido para poder acompañar mejor. Y nuestra última clave ha sido diseñar un modelo de educación híbrido. Aquí brevemente el único punto que quiero destacar es la importancia de contar con herramientas que acompañen a un proyecto. Muchas veces caemos en la trampa de adaptar el proyecto a la herramienta, cuando en realidad es al revés. Es la herramienta la que tiene que estar diseñada o adaptada al proyecto. Aquí, como un ejemplo concreto de cómo hemos trabajado esto, una de nuestras herramientas es una herramienta de programación remota que permite programar nuestros equipamientos, nuestros kits desde cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet, en una sesión que simula una conversación por Zoom o por Meet, pero donde el foco de la atención está puesto en el programa Mariano, que desarrolla el docente. Sí. para cerrar la idea, porque te avisé por el chat, pero creo que no lo viste. Bueno, listo. Redondeo, me queda una sola filmina. Como resumen: contextualizar el aprendizaje, desarrollar un marco de referencia, situar al alumno en el centro, acompañar al docente y diseñar un modelo de educación híbrida. Aquí dejo algún dato de contacto. Perdón por el minuto. Muy bien, Mariano. Bueno, muchas gracias. La verdad que da más ganas de seguir escuchándote, así que bueno, ojalá que podamos hacer un cierre charlando un poquitito más. Muchísimas gracias, Mariano. Muy Buenísimo, Gustavo. Gracias a vos. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda ponencia, que estará a cargo del arquitecto Pablo Mastropascua, espero estar diciendo bien
Tu apellido, Pablo, ¿estás por acá? Ahí está. Ahí lo vi. Exacto, Hola, Pablo Pablo. Mastro Pascua, perfecto. Perfecto, bien, Pablo. Bueno, bienvenido. Gracias. Ahí Bueno, comparto. Pablo nos va a estar comentando acerca de la acreditación de la carrera de arquitectura en tiempos de virtualidad. Tus 5 minutos, Pablo. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar algo, una experiencia justamente muy reciente que nos tocó a partir de 2019, en octubre de 2019. Se me encargó como decano de la nueva carrera de arquitectura de la Universidad Atlántida Argentina, armar una carrera para la carrera de arquitectura, a mí y a mi equipo, en fin de 2019, para arrancar a armarla en 2020. En 2020 cae la pandemia y nos agarra en pleno proceso de trabajar con 20, 30, hasta 40 docentes a la vez, que a su vez estaban en un proceso de aprender a dar clases en formato virtual. O sea, poder coordinar un equipo docente en ese proceso de que estaban aprendiendo ellos también la cuestión de la virtualidad, porque las carreras como arquitectura, que tienen muchísimo de práctica de taller, tenían que formatear todo este sistema de enseñanza a las redes, a los Zooms, a las aulas virtuales que por suerte las universidades, algunas de ellas la tenían armada. Así que en ese proceso empezamos a repensar esta carrera, ¿no? Con una carrera que venía con unos objetivos y la pandemia realmente nos hizo cambiar algunas cuestiones de cómo damos clase, cómo tenemos que comunicarnos. Y también la universidad nos planteó un desafío que era la Universidad Atlántida Argentina, que es la universidad donde va a funcionar esta carrera. Tiene tres sedes, una en Dolores, una en Mar de Ajó y otra en Mar del Plata. Se decidió abrir la carrera en dos sedes a la vez, con 200 kilómetros una de la otra, con equipos docentes también híbridos, ¿no? Porque íbamos a estar trabajando en dos sedes, la de Mar del Plata y la de Mar de Ajó, con por ahí un medio equipo docente en un lado, medio equipo en el otro. Entonces empezamos a ver lo que necesitábamos como equipamiento para poder trabajar en esas carreras. Lo interesante de la experiencia COVID también tuvo que ver con la preparación que tuvieron muchos de nuestros equipos docentes para poder funcionar en estos sistemas de comunicación con sus estudiantes. Y a partir de eso empezamos a reformular la carga horaria presencial. Nosotros teníamos una movilidad de estudiantes y docentes muy importante por toda la ruta de la costa bonaerense para poder asistir a clase los estudiantes y para poder dar clases los docentes. Y la verdad que el cambio que nos hizo adaptarnos a los sistemas de educación a distancia nos sirvió muchísimo para repensar esta cantidad de carga horaria que tiene nuestra carrera. Una de las cuestiones que también nos hizo cambiar el formato de la carrera fue la cuestión de tener una alternativa regional, una propuesta regional para este sector de la costa bonaerense, ¿no? Nosotros estamos con un equipo docente casi todo formado en la educación pública, principalmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene carrera de arquitectura, y algunos docentes de las carreras de la Universidad de La Plata también, que por cercanía podían ser parte del equipo docente de nuestra nueva carrera. Uno de los grandes problemas cuando vamos a acreditar la carrera justamente al ministerio es que nos piden un equipo docente con una experiencia que justamente es docentes que sean titulares o adjuntos. La carrera docente en la educación pública tiene muy cerrada el acceso de los jóvenes docentes a la carrera, así que tuvimos que hacer una especie de enroque y una justificación al ministerio de por qué teníamos tantos docentes jóvenes en cargos de auxiliares y no de profesores en algunos casos, pero muchos de ellos con maestrías y doctorados, que lo que hacían era justamente tener una gran experiencia docente, pero no tenían el cargo que necesitaban. Entonces, por lo tanto, armamos un grupo docente joven que manejaba toda esta cuestión de las nuevas maneras de comunicarse con los estudiantes, que los viejos docentes que tenían la experiencia que nos pedía el ministerio no tenían. A partir de eso hicimos una acreditación
arriesgada, y bueno, en estos días justo tenemos la primera revisión del Ministerio de los tutores que revisan la acreditación de la carrera, con muy buena respuesta, muy pocas observaciones, y las que tuvimos ya fueron contestadas. Por lo tanto, hemos incorporado todos estos sistemas nuevos de información y comunicación con respecto a la educación a esta carrera dislocada en dos sedes distintas, ¿no? Otra Pablo, de las... Sí, ya que te interrumpa, no leíste también el mensaje en el chat, te queda un minuto, ya pasó, pero perfecto, para ir redondeando la idea. perfecto. Sí, no sale el globito del chat, por eso. Bueno, más que nada la experiencia que tenemos, quería contar más que nada cómo se pudo hacer un proceso de acreditación y presentación al ministerio de una carrera en tiempo de pandemia, y cómo la pandemia nos cambió la forma de ver la carrera y nos hizo adaptar a estos nuevos tiempos, y seguramente muchas de estas cosas quedarán post pandemia, que ojalá alguna vez termine. Muchas gracias. Ojalá, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Y yo supongo que toda esta experiencia como decano de tu universidad te habrá llevado también a generar todo un revuelo dentro de tu universidad, así que bueno, felicitaciones porque Sí. sé del trabajo que hay. Así que Gracias. bueno, vamos a pasar entonces a la tercera ponencia. Mire, yo les sugiero algo, si les parece, para que Pamela no tenga que interrumpirlos más si es que el chat no se lee o no se ve. Yo una vez que termino de presentarlos, yo apago mi cámara. Cuando yo prendo mi cámara, ustedes estén atentos, estaría faltando un minuto, cosa que ustedes empiecen a acelerar, ¿de acuerdo? Porque sé que a veces cuando estamos hablando los docentes y nos interrumpen, las ideas se nos mezclan todo y puede ser antiproducente. Probemos a ver si funciona por ahí, ¿les parece? Yo con experiencia te vi aparecer y me imaginé que venía mi minuto, así que estuvo Bien, bueno. buenísimo. O sea, me supiste leer como eso se llama una buena transferencia. Bueno, Pablo, vamos entonces a la tercera ponencia de hoy y les quiero también decir que esta experiencia que vamos a tener ahora, a mí personalmente, no solo me asombra, sino que la agradezco dentro de este formato de interfaces porque vamos a escuchar, tengo muchos años en esta universidad y he participado de interfaces, es la primera vez que escucho una docente, colega, que es médica, que viene entonces a contarnos. Pía, no sé si estás por ahí. Allá la veo. Sí, a acá Pía. estoy. Buenas tardes. Bienvenida, Pía, a la Universidad de Palermo. La presentación de Pía es detección de resultados disímiles en los exámenes de medicina durante la pandemia de COVID-19. Interesantísimo tu tema, Pía, adelante. Bueno, yo no voy a hacer presentación porque me pareció más interesante directamente comentar la experiencia que tengo. Yo soy docente de una materia de segundo año de la carrera de medicina y me desempeño tanto en la UBA como en universidades privadas. La diferencia sustancial, sin ninguna duda, en la UBA es el caudal de alumnos que tenemos. O sea, para que tengan una idea, se ha ido duplicando con el correr de los años la cantidad de alumnos que ingresan a la carrera de medicina. Obviamente, si yo les doy números, les va a parecer una barbaridad, pero para que tengan una idea, en el año 2018 entraron 4.300 alumnos a la carrera de medicina y en el 2019 se había duplicado ya ese número. O sea que además de esa cantidad que ingresa a primer año, aproximadamente a segundo año nos llega casi siempre la mitad. Ustedes me podrían preguntar, ¿por qué la mitad? ¿Es tan grande el desgranamiento? Sí lo es. Lo es porque hay alumnos que deciden hacer primer año, o sea, cursando más lentamente, hay otros que se desgranan solos, y además porque siempre se ha dicho que en la carrera de medicina, al menos, lo que sería el ciclo básico, los 3 primeros años actúan como una especie de filtro. O sea que a nosotros siempre nos llega la mitad en general de los alumnos que ingresaron el año anterior. Bueno, considerando que en el año 2019 habían entrado casi 8.000 alumnos, a segundo año, cuando empezó la pandemia, llegaron más de 4.000. Y obviamente manejar esa cantidad de alumnos, por ejemplo, la asignatura que yo doy,
nada más hay 2 cátedras. O sea que se tiene que dividir ese caudal de alumnos en 2 cátedras, que por supuesto tiene 5 franjas horarias distintas. Ahora, la problemática se suscitó cuando hubo que tomar parcial. ¿Por qué? Porque no había plataforma que pudiera sostener y generar una forma de evaluación que de alguna manera fuera o tuviera objetividad y además pudiera contener a esa tremenda cantidad de alumnos. Bueno, la plataforma falló, obviamente, y no falló una vez, falló varias veces. Y lo que sucedió es que, bueno, se hicieron intentos hasta que se llegó a una conclusión. No podían entrar todos los alumnos al mismo momento. Entonces se tuvo que poner horarios. Y también sucedió otra cosa, no se podían prender cámaras. Obviamente eso dio lugar a que se estableció un sistema choice, que es bastante, se utiliza bastante en la Universidad de Buenos Aires, pero eso dio lugar a que sin cámara, sin poder identificar a los alumnos, bueno, se los resumo de alguna manera qué es lo que sucedió. El porcentaje de aprobados fue enorme, enorme, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que si bien habían aprobado los parciales, entonces se decidió que al momento del final se iba a tomar oral con 2 docentes. Cuando empezamos a tomar oral, lamentablemente esos alumnos que tenían 8, 9 y 10, al momento de dar examen oral con 2 docentes, era como que no había conocimiento alguno. Y eso provocó que gran cantidad de los alumnos, que si bien tenían condición regular, porque habían aprobado los 2 parciales que tiene la asignatura, no pudieron aprobar exámenes finales. Y además nos encontramos que obviamente eso dio lugar a toda una problemática porque se les exigió que al momento de dar examen oral tenían que tener cámara prendida. Y eso determinó que había muchos alumnos que decían que no tenían cámara, que no tenían posibilidades. O sea, yo lo quise vislumbrar, quise comentarles esta experiencia. Lamentablemente, si tengo que ser sincera, hasta la fecha, a pesar de que ha corrido ya 1 año y medio desde la pandemia, no se pudo solucionar. ¿Sí? Bueno, les agradezco la posibilidad que me han dado de comentar esta problemática. ¿Sí? Muchas gracias, Pía, por tu presentación. Vamos a dar paso entonces a la 4ª ponencia del día, que estará a cargo de, bueno, el nombre, ustedes sabrán disculparme, no es del todo convencional, pero perdón si pronuncio mal, Mixaida Yelitza Peña Serpa. ¿Estás por acá? Gustavo, voy a tener que decir ese nombre tan difícil de vuelta. Mixaya no vino. No se vino. presentó. Bueno. Pasamos entonces a la ponencia número 5. Gracias, Paola. Bien. Laura Holguín. ¿Estás por acá, Laura? Hola, sí, buen día. Hola, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida a la Universidad de Palermo. Laura nos va a hablar entonces de exploraciones prácticas dirigidas al aprendizaje significativo del diseño paramétrico. Bien, tus 5 minutos, Laura. Bueno, vale. Hoy quiero hablarles acerca del aprendizaje y el uso del diseño paramétrico y cómo esto presenta grandes retos para las escuelas de diseño industrial, al punto en que, a pesar de ser un tema muy importante en la actualidad, muy pocos estudiantes lo aplican en el diseño de productos valiosos. Bueno, mi nombre es Laura Holguín y soy docente de la Universidad del Bosque en Bogotá y soy estudiante del doctorado en diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy quiero contarles pues estas exploraciones prácticas que he hecho yo en la asignatura de tecnologías aplicadas dirigidas al aprendizaje significativo del diseño paramétrico. Lo primero que hay que entender es que el rol del diseñador ha cambiado con la aparición de las herramientas de diseño computacional basadas en lenguajes de programación
En esta asignatura que se llama Tecnologías Aplicadas, lo que queremos es explorar las maneras en que los estudiantes apropian estas herramientas, porque hasta el momento pues tienen un bajo nivel de implementación y uso práctico. Lo que buscamos es un aprendizaje significativo, es decir, que conecten sus conocimientos en diseño con el uso de estas herramientas de computación para llevar a cabo sus proyectos. Y en este sentido, lo que proponemos es que estas herramientas computacionales se aprendan a partir de proyectos y no solamente de problemas. Bueno, un poco el contexto, nuestro programa de diseño industrial de la Universidad del Bosque en Bogotá, lo que quiere es impulsar el aprendizaje y el uso de nuevas herramientas para el diseño y la fabricación digital. Y por eso esta asignatura de tecnologías aplicadas, entre otras, está disponible para estudiantes de quinto y sexto semestre. Lo que queremos con esta asignatura, a partir, digamos, de estas experiencias, es fortalecer el uso del diseño paramétrico, que es una herramienta basada en lenguajes de programación muy demandada en la actualidad, y que sin embargo pues reconocemos que requiere habilidades del pensamiento computacional que tienen que ser instruidas a los estudiantes. Los estudiantes no tienen experiencia con este ni con otros lenguajes de programación. 1 de cada 7 podemos decir que ha abordado algún lenguaje de programación en su vida. Las 3 versiones que hemos tenido, han sido realizadas en la modalidad de presencialidad remota, pues debido a las circunstancias que conocemos todos. Bueno, les voy a hablar acerca de las 3 experiencias que hemos llevado a cabo hasta el momento. Lo que se ha procurado entonces en cada una de esas experiencias es explorar un abordaje diferente sumado a un tema diferente para evaluar la respuesta de los estudiantes, cuánto aprenden y cómo funciona la dinámica de la clase que estamos proponiendo. En la primera experiencia se inició pues con el aprendizaje de algoritmos análogos, lenguajes de programación básicos para desarrollar esas habilidades del pensamiento computacional y luego sí la herramienta. Y lo que se hizo fue tomar un tema que se llaman las huertas urbanas y se les pidió, lo que se hizo fue, digamos, ese tema, el tema de diseño y el tema del manejo del lenguaje de programación se dieron simultáneamente, o sea, un día de la semana uno y otro día de la semana el otro. Y luego al final se les pidió implementar los aprendizajes para generar su diseño. En el segundo, la diferencia es que tomamos todo el primer periodo del semestre para hacer exclusivamente el lenguaje de programación y luego la segunda parte para hacer solamente diseño y luego la integración. Y en la tercera, lo que se hizo fue iniciar, que es la que está ahorita en curso, iniciamos con las fases de investigación, definición e ideación, y luego, sí, hasta ahora empezamos con entonces las fases de aprender los lenguajes de programación. Digamos que los resultados han mostrado una diferencia significativa en la forma en la que los estudiantes apropian el conocimiento, que es uno de los descubrimientos más interesantes. Lo primero es que en la primera experiencia una buena aplicación de conocimientos, es una mayor integración del conocimiento de diseño con el conocimiento del manejo del lenguaje. Sin embargo, hay algo que trasciende todo, y es que los estudiantes se limitan a diseñar lo que pueden modelar, o sea, es lo que serán capaces de expresar. En el segundo, pues la profundidad es un poco mejor, pero el manejo del programa es peor, y en el tercero pues hay una mayor frustración en el manejo del lenguaje de programación. Lo que yo quisiera como mostrarles de esta experiencia es que el vincular el aprendizaje de las herramientas de diseño paramétrico, es decir, de estas herramientas que usan lenguajes de programación, a un proyecto sí estimula el aprendizaje aplicado y significativo. Lo que sí nos dimos cuenta entonces es que el orden en que se instruyen esos contenidos relacionados con el proyecto de diseño y la herramienta computacional afecta significativamente la capacidad de los estudiantes para integrarlo, y pues que parece que hacer esa aproximación previa a unos lenguajes, también sobre los algoritmos análogos, por ejemplo, le permite a los estudiantes tener un mayor dominio de los lenguajes de programación. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado unos micrositios, si ustedes gustan consultarlos, y también si les interesa profundizar en este tema, pues está disponible mi correo para que hablemos después. Muchas gracias. Perfecto, Laura. Bueno, muchas gracias. Perfectos 5 minutos. Excelente, te agradezco mucho. Vamos a pasar entonces a la sexta ponencia del día, que estará a cargo de un equipo de trabajo formado por María Florencia Longarzo, Claudia Di Paola y Andrea Fabiana Morate Cerricchio. La presentación del equipo será de interacción, participación y colaboración, clases virtuales durante el ASPO. ¿Quién tendrá la voz cantante? Bueno, hola, encantada, yo soy Andrea Andrea. Morati Cerricchio, sí, soy
docente de la Universidad de La Plata, y bueno, junto con el equipo nosotros queríamos contarle la experiencia que tuvimos que implementar en la carrera de Mercadotecnia, en la materia de Mercadotecnia, la carrera de Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Les voy a compartir entonces una pantalla así para que podamos interactuar. ¿La están viendo? ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien, bárbaro. Bueno, lo que nosotros queríamos compartir con ustedes fue lo que nos pasó creo que a todos, que a partir del 2020 tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad en horas, al menos a nosotros nos pasó eso. Un día viernes, que es cuando dábamos las clases presenciales, nos llegan WhatsApp a los docentes diciéndonos que el próximo viernes no íbamos a poder estar más frente a alumnos, entonces rápidamente tuvimos que adaptarnos y empezar a ¿qué hacemos? Y ahí fue donde, bueno, encontramos lo que a todos les ha pasado, esto del Zoom, probamos el Jitsi, probamos otros programas y hasta que llegamos a quedarnos con el Meet. No sé si ustedes lo probaron, a nosotros nos dio resultado. Para ver cómo transformábamos esta posibilidad de dar clases sin ver alumnos. Rarísimo, que es medio lo que nos contaba el arquitecto Pablo Mastropascua, creo que era el apellido, eso de materias que son tan prácticas, tener que de golpe, bueno, transformar esto y cómo lo seguimos haciendo, porque queríamos seguir dando clases, y así lo hicimos. Así que bueno, en la materia nuestra es cuatrimestral, o sea que nos permitió que estos 4 cuatrimestres que fueron pasando, ir modificando algunas cosas. Lo que tomamos como una decisión fue que la teoría le íbamos a hacer con clases sincrónicas, en el mismo horario que ellos tenían, viendo a ver si se conectaban. Tuvimos la suerte de que nuestros alumnos se conectaron, así que pudimos hacerlo. Los viernes de 10 a 12, clase teórica como antes, pero bueno, pidiéndoles si podían, poniendo la cámara, algunos lo hacen, otros no, pero la verdad que es una experiencia rara, porque lo que nos pasa es que interactúan mucho en el chat, por ejemplo. Que antes, por ahí, cuando uno hablaba en la teoría dando una clase, que levantara la mano un alumno era más difícil. En cambio, acá en el chat, no solo que por ahí hacen preguntas, sino que interactúan entre ellos. Al ser la materia de mercadotecnia también, tiene mucho que ver con lo que ellos hacen de consumo personal, así que nos enriquece muchísimo porque nos van contando experiencias en el mismo chat, nos mandan enlaces de páginas que podemos ir viendo. Bueno, nada, fue la verdad que algo interesantísimo. El problema que a nosotros nos vino fue lo práctico, porque pasar a lo práctico sin ver a los alumnos, nosotros hacemos proyectos en los que ellos, de grupos de 2 alumnos, tienen que contarnos lo que van haciendo todas las semanas, y la verdad que era muy difícil porque al principio lo hicimos a través de Facebook, le damos una consigna, y ellos en un drive nos iban respondiendo. La cuestión es que durante la semana recibíamos centenares de archivos para corregir sin ver al alumno. Bueno, así que al otro cuatrimestre dijimos, basta, vamos a hacer correcciones sincrónicas. Y ahí fue más interesante porque, bueno, pudimos empezar a interactuar con ellos, a verles las caras, y a su vez esta cosa de que ellos también se conozcan lo que estaban haciendo los otros compañeros, porque al hacer esta cosa que les contaba antes, de hacerlo individual y que nos mandaban a un drive personal, ellos no sabían lo que estaban haciendo sus compañeros. Y en este tipo de carreras es súper interesante el enriquecimiento entre ellos. Así que, bueno, pasamos a esa otra etapa en la que teníamos clases prácticas sincrónicas, que también lo que nos pasó es que por ahí, cuando había una corrección en la que por ahí meritaba, les pedimos que pasen, por ejemplo, a un WhatsApp o a otro tipo de chat, el grupito, corrijan lo que tienen que corregir y nos lo vuelvan a mandar a nosotros ahí en el momento, en esa forma sincrónica. La cuestión es que encontramos una mecánica interesante. Nos pareció, les volvimos a hacer encuestas, volvimos a preguntar si estaban cómodos, siguen insistiendo en que el Meet sigue siendo la plataforma para la clase sincrónica, la que más les sigue interesando a ellos. Y bueno, y otra cosa que sí nos pareció interesante para no marearlos es a principio de cuatrimestre darles el cronograma de cada una de las clases
y 2 días antes de la teoría les damos una breve, como una síntesis de lo que se va a dar en el teórico, para que ellos medianamente sepan por dónde van. Bueno, esto sigue, para nosotros es todo un aprendizaje, estamos aprendiendo con ellos, seguimos aprendiendo porque siguen apareciendo cosas nuevas todos los días. Creemos que vamos hacia un formato híbrido, no queremos abandonarlo, porque la verdad que es súper interesante en algunas cosas, esto de que, por ejemplo, tengamos alumnos que están cursando desde Trelew o desde la costa, cuando antes era toda una movida hacia la ciudad para poder venir y poder cursar la carrera. Así que, bueno, nuestra experiencia la verdad que fue interesante, creemos que nos adaptamos rápidamente y nos parecía bueno poder compartirlo con ustedes, desde que se sepa que desde la universidad pública pudimos también adaptarnos y no dejar un solo día de dar las clases. Bueno, era eso, un gusto entonces. Andrea. No, un gusto. Felicitaciones de verdad. Bueno, buenísimo. Es un gusto tener representantes de la universidad pública, nada menos. Así que, y mucho más que estén con toda la fuerza, porque la verdad que aquí sí que no hubo demasiada distinción entre públicos y privados, porque a todos nos Totalmente. pasó, creo que en el mismo momento, y de verdad que algo dijiste que me quedó sonando, que el aprendizaje era en simultáneo, y de verdad que fue así. Sí, sí, y seguimos en eso, todos. La verdad que, por suerte, tenemos un equipo que tiene ganas de aprender también, que no se quedó en la comodidad de la presencialidad, y eso creo que estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias y un gusto, seguimos escuchando. Por favor, gracias a vos, Andrea. Vamos a pasar entonces a la séptima ponencia del día, nueva alfabetización en la era digital, a cargo de Cintia Corica. Cintia, ¿estás por acá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Cintia, Hola bienvenida. Gustavo, hola a todos, hola a todas, buenas tardes. Sí, mi nombre es Cintia Corica y hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia que fuimos poniendo en marcha. Les cuento un poquito quién soy yo soy, bueno, profe, además soy especialista en gestión educativa, en tecnología educativa, diplomatura, tengo toda la metodología STEM y trabajo. Esto es como en paralelo, ¿no? Se fue dando. ¿Por qué? Yo trabajo dentro de lo que es el Ministerio de Educación en la área de formación dentro de INTEC, también para Plan Ceibal, para la Dirección Tecnológica Educativa de la provincia. ¿Y qué pasaba el año pasado cuando llegó esto de manera inminente para todos? Bueno, ¿cómo ayudamos a los docentes que de un día para el otro, como tal cual recién comentaban, tenemos que ponernos en marcha con todo esto, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde creé un espacio que se llama Labot Argentina, donde empecé a ayudar de a poquito a distintos docentes de distintas partes del mundo, no solamente de las distintas provincias que integran nuestro país. Y ahí, bueno, también de la mano de Matic Soluciones Educativas, fuimos poniendo en marcha una plataforma que ya existe, ¿sí? Que se fue dando con anterioridad en otros países, y acá era muy requerido con los docentes que pedían esto, de que bueno, a ver, nos encantó todo esto, sabemos que a partir del año 2018, con la creación de los núcleos de aprendizaje prioritarios de lo que es educación digital, programación y robótica, y después la inminente actualización de los diseños curriculares, debemos incorporar esto en el aula. Pero ¿cómo hacemos si yo quizás no tengo un profe de informática, o si yo dentro del aula quiero darlo y no sé, ¿sí?, de qué se trata el pensamiento computacional, programación y robótica? Y ahí, bueno, es cuando con Ariel de Matic nos pusimos de la mano de cómo ayudar a los docentes para llevar todo lo que era esto de enseñar pensamiento computacional, programación y robótica al aula, y poderle dar este contexto también a los docentes que es tan necesario, porque bueno, como decíamos recién, ellos no cuentan con todas estas herramientas previas, quienes, por supuesto, no cuentan con una formación en estas áreas. Entonces llegó acá esta aplicación que se llama Ubu, que justamente lo que busca es potenciar a nuestros alumnos a través de distintas actividades, cuestionarios, también aprender todo lo que es no solamente el pensamiento computacional, sino las ciencias de la computación, ¿sí? Entonces, esto se da a través de lo que son los ODS, ¿sí? Entonces, lo que uno acá busca es a través de actividades concretas relacionadas con distintos temas, ¿sí? Resolviendo problemas de la vida cotidiana, como lo que decimos siempre, pero acá se materializa tal cual, es esto de que ellos puedan aprender a resolver problemas, de que puedan partir a través de una hipótesis, de que puedan establecer distintas
posibles soluciones, que puedan trabajar de manera colaborativa, cooperativa, de que puedan intercambiar acuerdos, de trabajar también lo que es la perseverancia, la tolerancia, ¿sí? Con lo que me van diciendo los demás, fomentar esto de la creatividad, porque todos sabemos que hay gente que nace totalmente innata, con muchísima creatividad, pero que también la creatividad se crea, se fomenta, se puede trabajar, y por supuesto apuntar a todo esto lo que es el pensamiento lógico, matemático, ¿no? Para poder mejorar esta habilidad a la hora de solucionar distintas situaciones problemáticas. UBU es una plataforma que está preparada para niños y niñas de 6 a 12 años y, como les decía, está respaldado en todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque, como les comentaba en un inicio, es una plataforma que está creada para distintos, ¿sí? Para ser aplicada a distintos países, entonces no es que está adecuada al diseño curricular de cada uno de los países, sino que está transversalizada por lo que son los ODS, que nos atraviesa, por supuesto, a todos. Entonces, en las distintas unidades de trabajo, lo que vamos a trabajar es, por supuesto, algunos, no todos en paralelo, pero, por ejemplo, situaciones como lo que es el cuidado del medio ambiente, también todo lo que es el bullying. Entonces, por eso les decía que siempre tratamos de resolver problemas de la vida cotidiana, es decir, situaciones que les son próximas y tangibles a nuestros alumnos. Ahí estoy leyendo, ya me quedó un minuto, qué rápido, qué rápido. Bueno, y entonces la idea es esta, ¿no? De ponerlo en juego, y lo que tiene de lindo esta plataforma es de que si nosotros somos docentes y no contamos con conocimiento previo, más allá de que la podemos utilizar online y offline, que eso está buenísimo, trae toda una ayuda al docente donde podemos ir consultando, y un glosario. Entonces nos da esta ayuda donde, bueno, yo estoy trabajando esto, ¿sí? Por ejemplo, alguno de los pilares del pensamiento computacional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero trabajar? Tengo las soluciones de cada uno de los ejercicios, hay simuladores, hay juegos como si fuese un símil Scratch, juegos de preguntas y respuestas, trivias. La verdad que es muy dinámica, y justamente lo que uno quiere es esto, ¿no? De que una manera divertida, atractiva para nuestros alumnos se involucren, que jueguen, que participen y que se conviertan realmente en verdaderos protagonistas de lo que es el aprendizaje. Muchísimas gracias, Cintia, muy interesante. Vamos a entrar a la página para ver, y seguramente va a haber preguntas al cierre de esta presentación. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Nuevas tecnologías, desfiles virtuales. Estará a cargo de la profesora Victoria Gabriel. Adelante, Victoria, tus 5 minutos. Hola, buenas tardes, muchas gracias Gustavo, fui alumna tuya hace un tiempo, qué agradable volverte a ver, hola a todos. Bueno, en esta exposición, yo voy a compartir pantalla, voy a hablar de lo que es el desfile virtual. Con la llegada, como vinieron comentando varios de nuestros colegas, la llegada de la pandemia, nuestras vidas cambió y la educación no quedó excepta de esto, cambió mucho. Pero en lo que era los diseños de indumentaria, había mucho miedo al cambio, a ver si realmente se podía llevar a cabo, porque la carrera de diseño es puramente práctica. Entonces se tenía ese miedo o ese respeto a ver si se podía llevar a cabo. Por suerte, ese tipo de carreras sí se pudo llevar a cabo. Acá está la instancia de proceso, que bueno, yo en su momento lo aprendí en varias ocasiones cuatrimestrales con Gustavo, escoger un concepto, después empezar la investigación, el cuaderno de ideas, el panel, todo esto era virtual, que para los alumnos fue bastante complicado. Y también yo tengo la suerte particular de haber nacido en una generación que comenzó con las tecnologías, entonces no me fue tan difícil la parte de manejarlas, lo que es lo virtual. Después también teníamos la parte de diseño, ahí es donde se empezaba a complicar, porque hay tanto los tejidos, las texturas, poder ver detrás de la pantalla el color real que el alumno estaba presentando, las formas reales sobre el cuerpo, sobre el maniquí, ahí la proporción, los volúmenes, ahí se empezaba a dificultar, pero por suerte también se puede llevar a cabo. Como instancia final de la representación de las ideas, que sería la parte de los bocetos, la construcción y la producción, el alumno llega a lo que es el desfile. Se hace tanto presencial, y se empezó a implementar también lo que es el virtual. Al principio, el virtual no comenzó para las cátedras de los alumnos ingresantes, solamente lo hacían los alumnos de cátedras más avanzadas,
pero con el transcurso de los cuatrimestres, por suerte, se pudieron incorporar. Dentro de la universidad, la Semana de la Moda para nosotros es Moda en Palermo, donde los alumnos tanto de diseño como también los que tienen materias de producción de moda, exponen sus trabajos y pueden mostrar, no solamente se lo califica, cómo ellos se desempeñan en los desfiles, sino también exponen todo lo que ellos hicieron a lo largo del cuatrimestre para darles unas felicitaciones, hasta se puede decir valorar y el esfuerzo, el tiempo. Quien cursó alguna vez o puede llegar a charlar con algún diseñador, es muy intensa el cuatrimestre, es muy lindo, pero es muy lindo cuando llegamos al final y vemos esa práctica dentro de lo que es el desfile. Y los alumnos de diseño, que es la materia que yo estoy dando, se estaban perdiendo de ese momento tan lindo. Entonces, la realidad fue que se preguntó si realmente se podía llevar a cabo, si realmente podían implementarlo dentro de la planificación, y el resultado fue que sí, realmente se dieron muy buenos resultados, por suerte, y también yo creo que como docentes debemos involucrarnos más en las nuevas tecnologías, en capacitar a nuestros alumnos con diferentes programas que a lo mejor yo realmente nunca hice. Mis desfiles fueron todos presenciales, entonces no tenía las herramientas, pero durante el cuatrimestre sí juntarme con editores para ver cómo se llevaba a cabo estas nuevas herramientas y recursos pedagógicos que los chicos tienen que empezar a incluirlos, y si se vuelve a la presencialidad, también que lo sepan, porque no estamos exceptos que vuelva a pasar esto. Para ir cerrando, voy a ir mostrando unas fotos. Lo bueno de esto que pueden usar efectos especiales, edición, y que abarca muchísimo más gente. Antes en la facultad éramos poquitos, eran 2 o 3 entradas por chico, ahora podemos ver un montón más que pueden conectarse. Brevemente voy a compartir, voy a dejar de compartir, voy a compartir un desfile de una alumna para que puedan apreciarlo. Es de diseño 1, de Mora García Parodi, donde ella utilizó los efectos que fue aprendiendo. Un avance de diseño. Bueno, y esto para concluir y cumplir con los 5 minutos, muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Victoria, felicitaciones. Vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia a cargo de Carlos David Laura Quispe. Carlos, ¿estás por acá? Gustavo, este equipo tampoco se presentó. Si están, okay. Que nos avisen, pero por el momento no los veo conectados. Perfecto, Pamela. Pasamos entonces a la siguiente ponencia, que estará a cargo de Edwin Fernando Flores Giraldo. Edwin. Ahí te veo, Edwin, sí. Todavía no vemos la cámara. Ahí te estoy viendo. Hola, Edwin. No sé si... Permítame un momento, voy a compartir la pantalla para iniciar. Perfecto, voy a presentar entonces el título de tu presentación: Tecnología y Transformación Digital, alianza estratégica para afrontar los desafíos de la nueva normalidad. Adelante, Edwin. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero contarles en estos cortos minutos es una bonita experiencia que tuvimos desde la Universidad de Manizales en Colombia. Lo que hicimos desde la universidad fue que nosotros comenzamos a evidenciar todo lo que estaba ocurriendo alrededor del mundo con el tema de la pandemia el año pasado. A raíz de todos los cambios que comenzábamos a ver, todas las estrategias que comenzaban a implementar diferentes instituciones, no solo de educación, sino todo lo que vimos a nivel comercial y todos los cambios que surgieron, pues todo producto del COVID, nosotros intentamos algunas semanas antes de lo que creíamos que se avecinaba para nuestro país, comenzamos a implementar una serie de estrategias
que iban enfocadas en cómo darle continuidad a nuestra universidad, cómo evitar que tuviéramos que parar procesos académicos, cómo evitar que tuviéramos que detener un semestre, aplazarlo, cuánto tiempo lo aplazamos, no sabemos cuándo íbamos a regresar, cuándo esto de alguna forma iba a tener como una especie de nueva normalidad, de recuperación, de reingresos. Entonces, a raíz de eso, establecimos una serie de procesos que nos permitieron darle continuidad a nuestra universidad, haciendo una parada de únicamente una semana. Nuestra universidad solo se detuvo una semana. Eso nos permitió hacer parte de algo que digamos que se volvió una especie de, algo como una especie de estándar para nuestro país, que se llama el Plan Padrino. Y esto le permite a universidades como nosotros, que de alguna forma pudimos sortear de buena forma esas épocas de cuarentena, nos permitió participar de este Plan Padrino para ayudar a otras instituciones también de educación superior en nuestro país. Para llegar a esto, lo que hicimos fue entonces una integración entre diferentes dependencias de nuestra universidad. Inicialmente, el Centro de Educación a Distancia, que es el área que yo lidero, lo que hicimos desde allí fue tratar de coordinar con la experiencia que teníamos en virtualidad todos los procesos relacionados con cómo darle continuidad. Allí nos apoyamos mucho de dirección docencia, y es que pues de nada nos servía implementar estrategias tecnológicas, de nada nos servía implementar plataformas o resolver cuál era la herramienta de videoconferencia que íbamos a utilizar si finalmente nuestros profesores no estaban debidamente capacitados para afrontar estas necesidades. Entonces, de allí que nos esforzáramos demasiado, yo diría que en exceso, en cualificar a nuestros profesores, en buscar que nuestros profesores estuvieran, digamos que en las más altas condiciones y capacidades, con competencias digitales, para saber cómo activar un micrófono, cómo activar una cámara, porque claro, cuando uno mira a profesores que, digamos, son jóvenes, entre comillas, tal vez es muy fácil, pero cuando uno mira a profesores sumamente talentosos de 80 años, de 85 años, de 75 años, que saben llegar a un salón de clases, pero tal vez no saben prender el computador, entonces el asunto se dificultaba un poco. Adicionalmente, con tecnologías de la información, buscamos la forma de que los profesores se preocuparan por orientar sus clases, porque un profesor tiene una asignación académica, tiene una carga académica y tenía que estar, cómo programamos los encuentros, cómo programamos las clases. Entonces allí hicimos uso de la tecnología para automatizar todo este proceso. Entonces nuestros profesores sabían cuándo tenían las clases, cuáles eran los enlaces de conexión. Lo mismo sucedía con los estudiantes, pero el profesor no tenía que preocuparse por hacer esta programación. Si ya todo lo teníamos registrado en un sistema de información, pues simplemente lo que hicimos fue, a través de las diferentes herramientas que nos entrega Google y a través de pues ciertos aspectos ya relacionados más directamente con programación, entregarles a los profesores ya todo esto directamente en sus calendarios, en sus espacios en la plataforma educativa, que construimos una plataforma específica para los programas presenciales, y adicionalmente, cuando iban pasando las semanas, adecuamos una infraestructura física para que en el momento en que los profesores y estudiantes pudieran regresar al salón de clases, pues aquellos estudiantes que por temas de distancia, por temas de salud no pudieran ingresar al salón o acercarse a la universidad, pudieran disfrutar también desde sus casas la clase de los profesores. Entonces hicimos también unas adecuaciones en nuestra planta física, en toda nuestra infraestructura física, para que el proceso no se detuviera. Aquí algo muy interesante para contarles es que además de los micrositios, plataformas, capacitaciones y demás elementos que creamos, todo siempre con una intención, con una vista desde lo académico, ¿sí? También quiero contarles que pues el Centro de Educación a Distancia es un equipo muy pequeño, ¿cierto? Cuando uno lo mira en comparación con la universidad, fue un equipo muy pequeño. Para nosotros también fue un reto muy grande pasar de atender alrededor del 18% de la universidad que se encuentra en modalidad virtual o a distancia, pasar a atender, aparte de esta población, ya al 100% contando los presenciales. Allí también nos tocó implementar diferentes herramientas que nos permitieran brindar ese apoyo, porque pues ya las consultas no eran solo los virtuales, sino el estudiante presencial que no puede entrar a la plataforma, que tiene dificultades porque no le aparecen las asignaturas y demás. Entonces hicimos todo un proceso de transformación desde la cultura, ¿sí? Pensando siempre en esa intención académica con nuestros procesos en las diferentes modalidades, para que nuestros procesos académicos en ningún momento
digamos, en ningún momento, a pesar de que fue una semana, se detuvieran y pudiéramos entregarles siempre la mejor experiencia a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bien, muy bien, Edwin. Muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a pasar entonces a la presentación que tiene como título una pregunta, que es la siguiente. ¿Podemos emancipar con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? La siguiente presentación estará a cargo de Luciano Barreras y de Lucía, perdón Lucía, pero tu apellido es, para mí al menos, de una difícil pronunciación. ¿Cómo se dice? Berlichak. Pero... ¿Cómo? Lucía Berlichak. Berlichak, no era tan difícil. Bienvenida, Lucía. Bueno, muchas gracias. Bien, sus 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos a todos, a todas. Buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que queremos contar es que somos parte de un equipo cátedra de Filosofía de la Educación, somos graduados de Filosofía, y esto es más bien una reflexión respecto a la relación entre educación, tecnología y pandemia, digamos. Es más o menos de ese lugar de que hablamos. Trabajamos, entre otros lugares, en la Universidad Scalabrini Ortiz, una universidad nacional nueva, que está en el conurbano, en el norte del conurbano bonaerense, en San Isidro. Bueno, armamos un proyecto de investigación en torno a esto, efectivamente, al problema de la pandemia, a una serie de conceptos que ahora vamos a explicar, y el problema, digamos, de las nuevas tecnologías. En principio partimos de una idea que la vamos a explicar rápido, es una idea de un filósofo francés que a mediados de los 80 del siglo pasado, hacia el siglo XX, hizo una crítica muy fuerte a la escuela, diciendo que es básicamente una institución que se dedica a reproducir determinadas formas de desigualdad, ¿no? Y ahí la idea de explicación, la idea del maestro explicando, es la forma privilegiada por la cual se produce esa reproducción. Es un diagnóstico muy sombrío, no lo compartimos del todo, pero nos parece interesante como punto de partida para pensar algunos problemas de la educación. El segundo concepto que tomamos es el concepto de fracaso escolar, que es un concepto que viene del campo de la psicopedagogía o de la ciencia de la educación, y que tiene que ver con el problema de las personas cuya, digamos, rendimiento escolar no llega a los estándares mínimos y fracasan. Digamos, un problema que tiene que ver, digamos, con el funcionamiento del sistema educativo en general, que hay personas que repiten, que no pueden aprobar estas materias, etc. Así que no les va bien, ¿no? Y ahí, bueno, hay varios problemas. Nosotros tomamos uno, que es el problema, que es el del dispositivo, el problema de la escuela como, digamos, como institución, la espacialidad de la escuela, cómo está pensada, etc. ¿Sí? Pasamos a la próxima, Lu, por favor. Sí. Y ahí aparece, digamos, la situación, además de estos dos conceptos, digamos, el problema de la reproducción y la desigualdad en Rancière, y el problema del fracaso escolar, aparece la situación de la pandemia y la irrupción o la masificación, digamos, de las técnicas, de las TICs, digamos, de las tecnologías de la información, para enseñar y para explicar, es decir, para hacer esto que venía haciendo la escuela. Y ahí, bueno, empezamos a plantear una serie de preguntas. A nosotros nos interesó venir para plantear esas preguntas, para compartirlas con ustedes, y para que, digamos, poder intercambiar con gente que por ahí viene de otros lados, y que nos parece enriquecedor ese intercambio. La primera pregunta el primer diagnóstico, es lo que llamamos la dematerialización, es decir, la escuela durante esta pandemia se desmaterializó, en el sentido que ya dejó de existir físicamente, porque no había aulas, no había escuelas, los profesores estamos en casa, cada uno de nosotros. Sin embargo, más allá de que la escuela no existía materialmente, existía en nuestra cabeza, por decirlo así, en nuestras representaciones, ¿no? Todos teníamos una idea de qué era la escuela, y la trasladamos a nuestras TICs, digamos, a las TICs, digamos, a los recursos que teníamos a disposición para reconstruir esa escena. Pasamos, Lu, por fin, ahí está. Entonces, bueno, esto era un problema, ¿no? Porque efectivamente teníamos representaciones del siglo XIX, que fue la época en la que se inventó la escuela, ¿sí? El funcionamiento de la escuela se inventó en el siglo XIX, y tecnología del siglo XXI. ¿Sí? En ese sentido, el problema, digamos, esta es una hipótesis nuestra, el problema es que tenemos la tecnología, pero no tenemos los usos sociales de la tecnología. ¿Sí? En líneas generales, tal vez en algunos casos sí, tal vez gente más joven sí, pero lo que vemos es que lo que detectábamos es que la escuela tenía a disposición un montón de recursos
y sin embargo fracasaban en alguna medida porque las representaciones de las personas, de los niños, de las maestras, de las niñas también, obviamente, de los padres, eran representaciones del siglo XIX. Entonces la pregunta es, sé que me queda un minuto, así que me apuro. La pregunta es, ¿cómo construir nuevas representaciones y nuevos usos sociales de la tecnología? Y ahí se nos aparecen una serie de preguntas que tienen que ver con el dispositivo, con la escuela, ¿no? Con la escuela como espacio, y ahí, donde pasan cosas, por ejemplo, una clase, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿en qué consiste la clase? ¿Cómo se constituye una clase? ¿O quiénes la constituyen? ¿De qué manera se relacionan entre sí? ¿Cómo podemos transformar o recrear eso a partir de las tecnologías de la información y de la comunicación? Y después hay otro tema que apareció en varias de las ponencias de hoy, es cómo interpelar a los niños, niñas y adolescentes, es decir, cómo despertar su voluntad, su creatividad, su inteligencia, ¿sí? ¿De qué manera hablarles para que esas personas, esos niños, esas niñas, esos adolescentes, puedan apropiarse de esos conocimientos, de esas explicaciones, de esas situaciones, básicamente los conocimientos, y hacer cosas, inventar cosas con eso, ¿no? Eso, bueno, en un contexto, no lo voy a leer todo porque ya me estoy pasando, pero bueno, en un contexto en donde competimos con los medios de comunicación, etcétera, en donde es muy difícil crear una clase que sea tan divertida como en los videos que ven en YouTube, ¿no? Pero sin embargo, a la vez hay que preguntarse eso, ¿no? Bueno, me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, esas eran un poco las preguntas que hacíamos y nos pareció interesante plantearlas acá para que podamos intercambiar. Es básicamente un planteo abierto para que podamos seguir charlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, estimados colegas, y sí, de verdad que sí, de verdad que la presentación de Luciano y de Lucía es como para poder charlar horas, ¿no? Acerca de nuestras experiencias de clase, así que les agradezco mucho y ojalá, bueno, ahora podamos hacer un cierre. Voy a pasar entonces, creo que llegó Yelitza Peña Serpa, ¿no? Sí, llegó Mixadia, así que podemos... Sí. ¿Estás por ahí? Damos la palabra. Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, nos va a hablar entonces Mixaida Yelitza Peña Serpa, el uso de las tecnologías dentro de la educación en pandemia. Caso responsabilidad ambiental. 5 minutos, sí. Todos tuyos. Ok, buenas tardes. Tenía preparada una presentación, pero con las constantes fallas de conectividad me ha sido una odisea llegar hasta el día de hoy. Bueno, gracias por darme esta oportunidad y también la misma ganas de estar con ustedes, yo creo que se hizo realidad. Hablar del uso de las tecnologías en la educación universitaria en tiempos de pandemia es un gran reto, sobre todo para el caso venezolano. Aquí me encuentro con ustedes y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la conectividad. Y la conectividad, las fallas constantes del internet que están vinculadas con esas fallas de electricidad en los diferentes estados venezolanos. Y no siendo menos importante, aunado a esa conectividad, también está la parte, lo que son los equipos, los medios que utilizan los estudiantes para hacer sus actividades. Hablamos de la tableta, de los computadores, de los teléfonos inteligentes, no siendo menos importante otras plataformas. Fíjense que en tiempos de pandemia hemos aprendido en conjunto, tanto los estudiantes como nosotros mismos, los docentes, conocemos un conjunto de plataformas, entre ellas Zoom, Skype, Meet, Jitsi, entre otras, propias dentro de la universidad y otras externas, que hemos utilizado para no dejar atrás a muchos estudiantes y avanzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un gran reto, repito, porque hay muchos estudiantes que no cuentan con los recursos, que no cuentan con la conectividad, pero hablando ahora de las proyecciones que esperan los estudiantes venezolanos, un estudio que estoy haciendo, que será publicado dentro de 2 semanas aproximadamente, nos demuestra que esos estudiantes, a pesar de estas circunstancias de crisis económica, social, política, ambiental y académica,
está vinculado, fíjense que ahora cuando yo busco indagar un poco más allá desde una investigación cualitativa dentro de 3 cursos de responsabilidad ambiental dentro de una universidad pública venezolana, encuentro que en ese tiempo de pospandemia los muchachos tienen muchas expectativas. Una de las grandes expectativas es seguir con la doble modalidad, es decir, que ese uso de las tecnologías que estamos haciendo constantemente en pandemia, la seguiremos teniendo y estará entre nosotros por un largo tiempo. Entonces hablamos de esa modalidad dual, mixta, donde la parte síncrona y asíncrona no se van a despegar de nosotros fácilmente. Ellos piensan que aun cuando regresen a ese estado presencial de forma constante y continua, nunca se va a separar de la parte tecnológica, de esa aula virtual que apoya al docente y de esa parte síncrona donde el estudiante de responsabilidad ambiental tiene un contacto más allá de las fronteras. Es así como una muestra de lo que hicimos en pandemia. Tuvimos la oportunidad a través de una serie de conferencias que dicté de manera internacional en México, en Bolivia, en Perú. Mis estudiantes de responsabilidad ambiental tuvieron ese momento de compartir con distintas culturas, estudiantes de otras naciones, vinculando ciertos objetivos de la unidad curricular y de esta manera compartir con esos estudiantes en ese momento. Es tanto así ese deseo que ellos piensan que en tiempo de pospandemia debería ser tomado en consideración ese tipo de actividades, ese tipo de didáctica aplicada en el caso que estamos aplicando ahorita que estamos en pandemia. Es decir, que rescatar un poco de eso. De igual forma, rescatar ese contacto ambiental, pero de una manera más directa con el ambiente. Entonces, no es solamente recoger datos e informaciones como un trabajo de investigación, sino un trabajo de campo que arranque o tenga esa vivencia dentro de lo presencial y lo vivencial dentro de las comunidades, dentro del mismo trabajo y centros de investigación, centros educativos universitarios. Ese es el contacto que desean los estudiantes cuando ven esta materia de responsabilidad ambiental. Y no siendo menos importante, ellos piensan que el docente debe estar bien formado y bien preparado, porque a pesar de que el docente venezolano universitario es mal pagado, mal remunerado, se ha enfrentado a una serie de obstáculos y ha visto más allá del poco dinero que está recibiendo. Es decir, que ese docente no solo asume un gran reto, sino una parte humana donde a pesar de estas circunstancias salariales también apoya al estudiante y lo sigue apoyando bajo estas condiciones y estos grandes obstáculos que tenemos hoy en día. De esta forma se presenta no solamente una serie de modalidades y una serie de peticiones, sino también de solicitudes, porque estos estudiantes universitarios desean avanzar, pero necesitan el apoyo, como dice uno de los objetivos fundamentales de los ODS, el ODS 4, en una de sus metas, apoyarse en ese servicio de ayuda estudiantil a través de becas. Ellos sienten la necesidad que para poder avanzar, ellos necesitan ese apoyo, quizás de parte del Estado, de la empresa pública, la empresa privada y de otros organismos, pero es necesario, porque en este momento necesitamos que se cumpla esa meta en particular para dar ese impulso que tanto necesitan los estudiantes en esta materia, en su carrera como futuros licenciados y técnicos en la parte logística y de cadenas productivas. Muchísimas gracias, Maitza. Ya estamos con el tiempo completo. No sé si te interesaría cerrar en breves segundos. Sí, resumiendo, bueno, parte de esta investigación será publicada próximamente dentro de mis redes sociales, Cinéfila Verde, que me pueden encontrar, y en festiver.com, como mi página web. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar entonces, creo que acaba de entrar, o bueno, o lo vi, con la presentación de Carlos David Laura Quispe. ¿Estás, Luis, no? Sí, ahí te veo. Bueno, sí, somos Bien. compañeros, bueno, él no está presente, yo asumo el rol ahora. Bueno, no tengo para presentar problemas de conexión, estuve primero en la sala y bueno. Bien, se fue quería la presentar señal. entonces el título de tu ponencia, que es Pandemia y Bien. Educación Superior Técnica, consecuencia de la emergencia sanitaria desde la perspectiva de los alumnos. Atención, esto me pareció súper interesante, es la perspectiva de los alumnos. A ver, Carlos, tus Bien, 5 minutos. gracias, muchas gracias. No sé, mi nombre es Luis Alberto Almanza Taope, reciba un saludo de parte de Tepsú, de Perú, Arequipa. Ah, cierto, perdón, te bueno, acabo de decir Carlos y sos Luis Alberto, perdón. Listo. Bien, bien, muchas gracias y disculpen la interferencia por el sentido perdón, el corte de la señal que tuve rotundamente, me ha hecho sentir un poco incómodo, pues la señal es malísima acá en Perú. Bueno, desde el 6 de marzo de 1920 se decreta acá en el Perú un estado de emergencia, cuarentena total. Nos trae consigo pues una incertidumbre, no sabíamos qué hacer como docentes y como instituciones, había cosas que arreglar. Nos hizo pues meditar en cómo llegar a los alumnos, la metodología, la continuidad, entre otras, era una problemática muy notoria. Perú no estaba adecuado para recibir estos cursos, pese a que la institución donde se elabora, se ha hecho la investigación de que se está hablando, ya manejaba plataforma de datos, manejaba plataforma de video, no se le llevaba una responsabilidad. Todo nos giraba en torno al docente. El docente tenía que preparar, tenía que elaborar material, tenía que capacitarse, pero ¿y qué pasó con los alumnos? Y nos olvidamos de él en el momento que solamente se le había que enseñar, pues, a aprender su dispositivo, aprender su computador, bueno, y a escuchar al docente, ¿no? Una clase tradicional, el alumno escuchaba, no sabía pues si había una recepción o una adecuación de aprendizaje adecuado. Entonces, el artículo tiene pues las consecuencias de la pandemia, ¿no? A partir de la percepción de los alumnos. ¿En qué les ha afectado? ¿Qué situación se encuentran ellos? Que realmente es el meollo de todo asunto educativo, ¿no? Bueno, como nosotros podemos salir de cualquier situación, porque al fin de cuentas ya estamos, digamos, predispuestos a hacer una visión, ¿no? Pero ellos, o sea, realmente están aprendiendo desde el contexto social en el Perú. Es una labor titánica, ya que pues nos enfrentamos a grandes problemas, ¿no? Una de ellas es, como les repetía, pues la conectividad. Los servidores o las empresas que nos dan ese servicio han atañido mucho y nos han dado un mal servicio al respecto, y bueno, cómo se llega al alumno ha sido por las consecuencias. Se trata de un trabajo de estudio cualitativo, que tiene como propósito pues llegar pues en sí, desde la perspectiva en cómo el docente ha tenido en sí la recepción del aprendizaje del alumno. Está basada pues en una entrevista semiestructural online a 8 personas, y pues el estudio va a concluir pues en dos categorías análisis del discurso, una que específicamente es el factor financiero de los alumnos, el equipo tecnológico que ellos tienen, o sea, no es el adecuado, el factor salud mental, ¿no? Y la comunicación institución-alumno. Quiero recalcar acá algo muy importante. A veces nosotros bueno, como profesores, bueno, desde mi perspectiva, pues nos basamos a estadísticas de aprobados, pero dejemos de un lado eso, ¿no? Yo pienso que lo importante acá es ver de que estamos trabajando con personas y que así como nosotros hemos tenido un problema de cómo adaptarnos a esta forma remota de enseñanza y aprendizaje, ellos deben tenerlos, lo han tenido el doble. Económicamente otros han dejado de estudiar por irse a trabajar, o bueno, o simplemente la problemática social pues, en el entorno familiar
los ha absorbido mucho y las dificultades se reflejan pues en sus calificaciones que definitivamente no son de un punto de vista cualitativo que debería de manejarse hoy por hoy, ¿no? Bueno, no sé si lo he hecho tan rápido, pero realmente me ha angustiado un poco esto de perder la conectividad y agradezco la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias, muy amables. Por favor, gracias a vos. Luis, no sé si Pamela, ¿considerás que podemos hacer un cierre o crees que estamos en tiempo como para poder hacer algunas preguntas? Sí, tenemos tiempo para hacer el debate, así que bueno. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría, como tema disparador, tal vez comenzar un diálogo abierto, participativo entre todos. Yo tal vez genero como una pregunta, la dirijo tal vez a algún colega y después todos opinamos. Para eso creo que el orden mejor es que cada uno levante la manito, yo los leo y voy dando la palabra, si no nos interrumpimos. Esta pregunta va dirigida a Luciano y a Lucía acerca de algo que me quedó como flotando en la presentación que hicieron, acerca de que nuestros alumnos, quienes hoy llegan a las aulas, tienen un muy buen manejo de las tecnologías y fundamentalmente de redes. Podríamos decir que los docentes compartimos con tutoriales, con youtubers, con influencers, nuestro parámetro de educación. La pregunta es, tanto a Luciano como a Lucía, sobre esta problemática. ¿Cómo hacemos los docentes para hacer de la educación una experiencia significativa? No sé, Lucía, Luciano, quien quiera. ¿Querés contestar vos o querés que vamos los dos? Sí, vamos hablando los dos, si les parece. Creo que la pregunta que hace Gustavo va de la mano también con la pregunta que hacía Pablo. No esperen una respuesta. En todo caso, creo que podemos ir profundizando un poco respecto a esto. Creo que la pregunta es una pregunta que hicieron los dos, es una pregunta que nos hacemos todos y todas cuando nos enfrentamos al aula, porque sabemos que la tecnología puede ser buena o, digamos, o mala. No es una pregunta respecto si es, o nos podemos preguntar si es buena en sí o mala en sí. Creo que todos diríamos que no está ahí la respuesta, sino que la respuesta sí tiene que ver desde el punto de vista ético, político, de cómo se enfrenta el docente frente a su propia práctica, ¿no? Y incluso introducir la pregunta en el mismo ámbito en el cual se da el acontecimiento educativo, ¿no? Hay una pregunta, esta pregunta que va sobre, se formula ya hace tiempo, ¿no? Cómo relacionar o cómo vincular, o si necesariamente se enfrentan la información, ¿no?, con el conocimiento, ¿no? Esa es como la disputa que está a la base, que incluso desde la filosofía podemos decir, Luciano, que está incluso en Platón, ¿no? Y ahora, bueno, ya atravesada con los siglos, con la tecnología. Por otro lado, creo que tanto Luciano como yo compartimos que la tecnología produce sus efectos en nuestras sensibilidades y, como trajimos nosotros, respecto a nuestra conciencia del uso y la conciencia del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias? Creo, en principio, eso, hacer la pregunta, hacernos permanentemente la pregunta de cómo vamos a enfrentar a nuestros estudiantes, y no solamente ir nosotros con una propuesta, sino ver cuál es la respuesta para ir modificando nuestra propia práctica, ¿no? Es decir, la tecnología está, la tecnología produce sus efectos aún sin que nosotros sepamos, y en ese sentido tenemos una conciencia muy rápida del tiempo y de alguna manera
pretendemos acomodarnos. Creo que el tema es ahí la resistencia, ¿no? Cómo no estar ahogados por la tecnología ni sentirnos rechazados completamente por la tecnología, ¿no? No decir no. Sabernos como parte de este momento contemporáneo, ¿no? Y el diálogo, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? De hacer la educación como un acontecimiento. Perdón, Lu. No, es que ahí me acordaba una cosa que decían tanto Gustavo como Pablo. Pablo preguntaba, para los que no vieron en el chat, lo que decía Pablo es que los conocimientos que tienen los estudiantes no sirven para fines educativos. Y ahí yo lo que se me ocurría era pensar que, bueno, tal vez no sirven para la educación que nosotros imaginamos. Por ahí uno puede intentar ponerse en el lugar del otro e incorporar eso de alguna manera. Y ese es un desafío, la idea de interpelar es esa, digamos, ver cómo lo que el otro sabe, la otra persona sabe, se puede incorporar. Y ahí cuento dos anécdotas muy cortitas de experiencias. Una de una amiga que daba clases en el secundario y daba Facundo de Sarmiento. Parecía imposible dar Facundo de Sarmiento, y lo que le propuso fue, hagan memes de Facundo, ¿no? Fue espectacular el resultado, porque las interpeló en términos en un lenguaje que ellos manejan, ¿no? Entonces ahí, lo que decía Gustavo ahí me parece que servía mucho, ¿no? Entender qué saben, ¿no? Y interpretar ese lenguaje. Después cuento uno que es cortito también mío, que también tiene que ver con algo que justo me acordé cuando Victoria hablaba. Yo cuando daba clases en el secundario hace unos años, daba una materia que se llamaba Historia Cultural de Latinoamérica. Y bueno, en quinto año, no querían, a nadie le gustaba eso. Había una chica que realmente no le gustaba. Entonces yo digo, ¿qué te gusta a vos? Me gusta la moda, dijo ella. Bueno, contame algún acontecimiento a partir de la moda. Entonces me contó el peronismo a partir de la moda. Excelente fue el trabajo, ¿no? Bueno. Me parece que por ahí una de las claves va por ese lado, ¿no? Por tratar de interpelar, esto, digamos, en términos de lo que preguntaba sobre todo, bueno, tanto Gustavo como Pablo, tratar de interpelar esos lenguajes que ya manejan. Bueno, eso nomás. Excelente. Me interesa mucho que Andrea, no sé si estás acá, Andrea Moratti. Ahí está Andrea. Hola, Andrea. ¿Me ven? Sí, ahora sí. Nos Sí. decías que ustedes hicieron un podcast. No, claro, para nosotros nos pareció interesante eso, apropiarnos de la tecnología, no luchar contra la tecnología. Entonces dejamos, los libros siguen siendo, los capítulos de texto seguimos incorporándolos, pero también para que interactúen con capítulos de series, con podcasts. Estamos iniciando podcasts propios para complementar esa forma también de dar la información, porque la información ahora es de todos. La cuestión es cómo la enredamos. Me parece que vamos por ahí. Y se enganchan muchísimo porque es lo que tienen a mano aparte, es lo que conocen los alumnos. Está bien que estamos hablando de universitarios, la carrera nuestra es una carrera universitaria y la materia en particular de alumnos de quinto año, o sea que ya están en otro nivel. Creo que si uno está en el secundario tiene que buscar otras herramientas, pero para mí lo fundamental es eso, el apropiarse de la tecnología y no luchar contra ella. Sí, es una guerra perdida tal vez, Andrea. Sí, obvio. Bien, me interesa entonces, muchas gracias, Andrea. Pablo escribió algo muy interesante, ¿te gustaría compartirlo, Pablo? Ahí está. Bueno, lo leo ya que está escrito. No, era más que nada una reflexión para todos, que creo que en la pandemia quizás nos movimos bastante menos todos desde su casa dando clases, ¿no? Pero trabajamos el doble o más del doble en algunos casos, creo. La ausencia de horario, la pérdida del horario del aula, de llegar a las 8 e irse a las 12 o a las 10 o la hora que fuera, se perdía al estar fuera del aula, ¿no? Y también se prolongó en distintos sistemas de comunicación. Yo usé diferentes herramientas, yo soy adjunto y JTP de materias en arquitectura muy numerosas, algunas con 300, 400 alumnos, entonces los sistemas de comunicación tenían que ser múltiples, las plataformas, el Face, los Instagram, los ayudantes hasta con WhatsApp, comunicándose con sus alumnos, así que, y también la cuestión de la vulnerabilidad que tuvo la privacidad, ¿no? Que nos metimos en la casa de los alumnos y las condiciones de vida y los entornos, los fondos de los Zooms, y las cámaras prendidas o apagadas, y también ellos se metieron en la nuestra, que también es otra cuestión que no había pasado nunca y que la estuvimos
piloteando como pudimos todos, creo. Es cierto, es cierto. Hemos hasta generado escenarios para poder generar mejor nuestras clases, tener la biblioteca de fondo, un espacio que no sea ni la cocina. O al fondo de Bullrich. Por atrás, o sí, o con los hijos, el gato subiéndose. Bueno, es así como funcionamos en las clases. Me gustaría hacer el cierre, entonces nos quedan 5 minutos con Lucía. Perdón, quería retomar algo que dijo Pablo, porque una de las preguntas que teníamos también con Luciano, y que tiene que ver de vuelta, insisto, ¿no?, con esta transformación del espacio y del tiempo, y cómo la tecnología y esta experiencia en pandemia transformó también esta diferenciación entre momento de trabajo, o la imposibilidad, ¿no?, de distinguir el momento de trabajo del momento de ocio, ¿no? Y esa, digamos, masificación de la información permanente de la institución o del alumno, ¿no? Y cómo eso también nos va a llevar a la pregunta de cómo tienen que cambiar nuestras condiciones laborales, ¿no? Y eso también que vuelva a la pregunta, incluso al alumno, como toda una cultura respecto a respetar los tiempos, el momento adecuado en el cual uno puede intervenir o no, preguntar o no, porque hay una digamos, se vuelve todo muy difuso, ¿no? Entonces creo que esta experiencia va a hacer que nos preguntemos en torno a nuestras condiciones de trabajo, cuándo trabajar, cuándo no, y efectivamente lo privado y lo público, ¿no? Todas esas cuestiones tienen que estar materializadas también en una cierta cultura del trabajo, ahora ya más a partir de la tecnología, y no solamente una cultura, sino regulaciones concretas, ¿no? Claro. Yo creo que una vez que, como para ir haciendo el cierre, muchas gracias Lucía, creo que todas estas experiencias que estamos viviendo todos, vamos a poder cuantificarlas, estudiarlas, magnificarlas una vez que ya dejemos de transitarla con esta potencia donde todavía estamos generando cosas en el momento. Tanto nuestro lugar de trabajadores de la educación, así también como el lugar de alumnos, ¿no? Entonces en ese equilibrio dentro de algún tiempo creo que vamos a poder, bueno, nos vamos a volver a encontrar aquí y vamos a decir, ¿se acuerdan de la pandemia? Bueno, estos son los resultados. Así que queridos colegas, a ver si no tengo ningún chat nuevo. Bueno, ahí están en el chat dejándose los mails para quedar en contacto. Pamela también pasó las redes de la universidad. Los invito a todos a seguir participando de las distintas comisiones. Miércoles 17:30 estaré dando mi ponencia, así que los invito también. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente es un lujo poder haber estado con ustedes estas 2 horas de trabajo y haber hecho un cierre digno de seguir preguntándonos. Muchas gracias a todos. Gracias.